Tal vez piense que para invertir necesitas muchísimo capital o es para genios, y la verdad antiguamente capaz que sí, porque había poca información. Y además, para invertir en la bolsa había que tener muchísimo dinero porque las comisiones eran muy grandes y demás. Pero en base a que la tecnología fue avanzando, se empezaron a crear nuevas plataformas en la cual puedes invertir tu dinero a partir de montos muy bajos y desde tu casa, sin tener que ir a Estados Unidos a que te den un papelito como era antiguamente. Hay muchísimas formas de invertir y por eso quiero comentarte de una forma bien sencilla y en algunos minutos cómo puedes invertir tu dinero y las diferentes formas que tenemos para invertir. Hola inversores, ¿cómo están? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay dos tipos de inversiones. Están las inversiones en renta fija y están las inversiones en renta variable. Las inversiones en renta fija son instrumentos de inversión que normalmente se conocen por ser muy seguros, y dentro de lo que es la renta fija hay diferentes instrumentos. Tenemos la renta fija normalmente gubernamental, bien es un instrumento de ya sea plazo fijo o deuda del gobierno, y después tenemos las opciones negociables, que son instrumentos en los cuales invertimos en renta fija, pero en vez de ser el gobierno es a través de una empresa. En la renta fija nosotros sabemos de antemano lo que vamos a cobrar. Es una inversión que no tiene volatilidad y normalmente es una opción para aquellas personas que tienen un dinero ahorrado y por ejemplo el año que viene lo tienen que utilizar. Por lo tanto, bueno, lo ponen en un instrumento de renta fija y ahí saben que en un año van a tener ese rendimiento más ese capital que habían invertido. Ahora, ¿qué problema tiene esto? Bueno, es que básicamente el retorno normalmente suele ser muy poquito. A veces ni siquiera supera la inflación. Y por eso después tenemos los instrumentos de renta variable. La renta variable, como te dice la palabra, varía. Por lo tanto, no sabemos lo que vamos a cobrar al finalizar nuestra inversión. Es verdad que podemos invertir en algunos instrumentos que son un poquito más conservadores o más seguros que otros, pero no descarta la posibilidad de perder nuestro dinero. Siempre que invertimos hay que tener en cuenta que la capacidad de pérdida, aunque sea mínima, aunque sea un 0,5%, existe. Dentro de lo que es la renta variable, bueno, hay muchísimos instrumentos. Tenemos acciones, ETFs, criptomonedas, y dentro de esos instrumentos hay como ramas en la cual algunas más conservadoras y otras no tanto. Por ejemplo, si invertimos en acciones, tenemos acciones que se dedican a pagar dividendos. Por lo tanto, a pesar de que fluctúa el precio de esa acción, vamos a cobrar un dividendo que de antemano ya lo sabemos. Y después, bueno, tenemos acciones un poquito más volátiles, como por ejemplo las tecnológicas. Hay que tener en cuenta que en base a la volatilidad podemos ganar más o podemos perder más que otra. Si estamos dispuestos a arriesgar en un instrumento mucho más volátil, probablemente el retorno sea muchísimo mayor que si somos un poquito más conservadores. Y ahí pasamos a la fase de conocer el tipo de inversor que somos. Está el conservador, el moderado y el agresivo. Es bastante simple. El conservador no quiere arriesgar mucho, normalmente suele invertir en mayor cantidad en instrumentos de renta fija. El moderado busca un equilibrio entre los dos y el agresivo intenta buscar más renta variable para poder tener mayores rendimientos. Esto depende mucho de la edad de cada uno, los objetivos, el nivel financiero y la capacidad de ahorro que tenga cada uno. Pero bueno, esto lo pueden analizar, pueden buscar en internet para profundizar más y ahí analizar qué tipo de inversor quieren ser. Ahora, es verdad que si nosotros invertimos en acciones, a veces no sabemos cuál acción quedarnos o elegir. Hay un centenar de acciones, pero si no sabemos analizar, si no estamos en este rubro o simplemente no queremos dedicarle muchísimo tiempo, hay instrumentos que replican índices llamados ETFs y bueno, ahí tenemos una cantidad de ETFs. Tenemos ETFs de lo que quieramos. Tenemos ETFs que invierten en empresas inmobiliarias. Tenemos ETFs que invierten en empresas que pagan dividendos. Tenemos ETFs del sector tecnológico. Tenemos ETFs de energía. Y bueno, puedo estar horas hablando de esto. Lo importante
es saber diversificar, tener un poco de cada uno y bueno, en base a la agresividad que tenga cada uno para invertir, destina mayor capital a uno que a otro. El ETF normalmente suele ser la mejor opción. ¿Por qué? Porque no todos quieren dedicarse a invertir activamente. Entonces, al estar expuesto en un ETF, no es necesario que estemos mirando, simplemente podemos destinar un capital a esa inversión y bueno, ir haciendo aportaciones mensuales. Eso es muy importante, ya que si queremos invertir, y más que es a largo plazo, obviamente si invierten en ETFs, tengan en cuenta que son inversiones más a largo plazo. Por eso les decía, renta fija y renta variable dependiendo el lapso que nosotros queramos invertir. Ahora, dentro de la cantidad de ETFs que tenemos y sectores y demás, hay dos tipos de ETFs. Tenemos el de distribución y tenemos el de acumulación. El ETF de distribución lo que hace es reparte esos dividendos y te los deja en tu cuenta en forma de efectivo. Ahora, ¿qué pasa con eso? Bueno, que cada vez que cobramos dividendos, eso hay que pagar impuestos. Por eso, si nosotros invertimos a largo plazo, la mejor opción es el acumulativo. ¿Qué hace el acumulativo? Bueno, básicamente ese porcentaje de dividendo se acumula automáticamente, por lo tanto, en el caso de que tengamos que pagar impuestos es cuando vendamos esa inversión y no cuando cobremos ese ETF. Ahora, ¿cómo podemos nosotros invertir? Bueno, nos tenemos que hacer una cuenta en un broker. Hay un centenar de brokers. Yo particularmente llegué a usar 3. Usé eToro, usé XTB y usé Interactive Broker. Son 3 brokers importantes. Particularmente me quedé con eToro porque tiene unos beneficios que a mí me sirven. Si quieren hacerse una cuenta en eToro, les voy a dejar un link abajo en el cual se pueden registrar. Y espero que les haya gustado este video. Si es así, no olviden suscribirse, darle me gusta y nos estaríamos viendo en un próximo video. ¡Chao!